Seguimos con la clase 15, esta es la parte 3 y nos toca hablar de geometría, de curvas orientadas teniendo como primer referencia la trayectoria de una partícula en un movimiento. Entonces, en todo el ejemplo de cinemática, cuando resolvimos una función vectorial r de t, estuvimos diciendo qué posición ocupa la partícula en cada instante. Y si uno colecciona o junta todas las posiciones que fue visitando la partícula, tiene la trayectoria. Esa es la idea intuitiva de trayectoria, o la forma coloquial de decirlo. El conjunto de todos los puntos que fue visitando la partícula en un cierto intervalo de tiempo. Técnicamente, eso es lo que se llama la imagen de la función r de t. Con los conceptos de análisis, la imagen de una función es el conjunto de valores que toma la función. Es el conjunto de puntos que visitó la partícula. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Ahora, como conjunto de puntos, un conjunto naturalmente no está ordenado. Cuando uno dice conjunto, pone una colección de cosas en una bolsa y están todas ahí. En cambio, la trayectoria nos interesa como conjunto ordenado. Ver qué punto se visitó primero, qué punto se visitó después, etc. O sea, nos interesa recorrer el conjunto y recorrerlo con cierto orden. Al recorrer el conjunto de puntos de una curva con cierto orden, se dice que la curva está orientada. Típicamente empezamos en un punto inicial, terminamos en un punto final. A veces con decir dónde empezamos y dónde terminamos, ya está clara la orientación. Pero si tenemos un parámetro, como el tiempo, está la idea de que mientras el parámetro va creciendo, va recorriendo el intervalo de izquierda a derecha, los puntos que aparecen van apareciendo ordenados. Entonces, desde ese punto de vista, se dice que la trayectoria es un conjunto, notación de conjunto, ponemos acá, es el conjunto de los r de t, tales que t pertenece a tal intervalo, pero se entiende además que la curva se recorre según ese intervalo. No está dicho explícitamente, pero la curva se recorre según el recorrido creciente del intervalo que recorre la variable t. Esta misma idea que usamos en cinemática se puede hacer con un parámetro que no sea el tiempo. O sea, el mismo conjunto se puede escribir de otras maneras y se puede decir visitamos los puntos de una curva siguiendo un parámetro u, por ejemplo, cuando u va desde un valor inicial hasta un valor final. Y por otro lado, estamos acostumbrados a describir ciertas curvas con ecuaciones cartesianas. Entonces, vamos a tratar de poner todo eso junto. Y lo hacemos con un ejemplo. Analicemos la trayectoria de una partícula, movimiento dado por la función vectorial r de t igual a 4 metros sobre el segundo cuadrado por t cuadrado por el versor i, más 2 metros sobre el segundo por t por el versor j. Ustedes reconocerán un movimiento con aceleración constante. Hay aceleración en el eje x, porque ahí está t cuadrado, y no hay aceleración en el eje y, porque ahí tenemos t lineal. No es un ejemplo nuevo, entonces han trabajado con esto. Y vamos a decir que nos interesa dejar pasar el tiempo desde 0 segundos hasta 1 segundo. ¿Sí? En este ejemplo entonces, bien conocido, vamos a tratar de poner ciertos elementos matemáticos. Primero me disculpo por no usar unidades, no me gusta no usar unidades, pero cuando uno ve el libro de geometría o piensa en ese lenguaje, típicamente no están las unidades. Entonces vamos a escribir esto sin unidades por esta vez, manteniendo un sistema de unidades consistente. Cuando decimos t entendemos que está en segundos, cuando decimos x y decimos y entendemos que está en metros, y podemos escribir directamente la ecuación vectorial r de t separando componentes. X de t es 4t cuadrado, y de t es 2t, y t va entre 0 y 1. Esta es una forma típica en matemática, en geometría, de describir una curva, y es lo que se llama representación paramétrica de una curva. Es fácil, por lo menos es muy directo, entender de qué curva estamos hablando con una tabla de valores. Damos valores de t
calculamos el x y el y correspondiente, lo dibujamos. Otro valor de t, el x y el y correspondiente, lo dibujamos. Y así vamos haciendo una muestra de la colección de puntos que representa esta curva. Por supuesto que el parámetro t es continuo y entonces hay infinitos puntos para infinitos valores de t, entre 0 y 1. Y cuando uno hace una tabla de valores tiene algunos renglones, son algunos puntos. Pero nos da una idea directa, sin ninguna complicación, de qué curva estamos hablando. La representación paramétrica es una forma muy eficiente, muy directa, de describir el conjunto de puntos de la curva ordenado según el parámetro creciente. Empezamos con un ejemplo donde te da el tiempo, pero en este recuadro yo puedo mirar y decir, no sé, que este es cualquier cosa, cualquier parámetro, y me sirve para recorrer puntos de la curva. Hacia eso vamos. Si hacen ese trabajo, obtienen la curva que está en este dibujito. Acá la hice con GeoGebra. Hay un comando que se llama curva, donde directamente ponen curva, paréntesis, la función x de t, coma, la función y de t, coma, t, que es el parámetro, es la declaración de quién es el parámetro, coma 0,1, para decir que va a ser hasta 1, y les tira la curva. O sea, cualquier curva paramétrica la visualizan con GeoGebra con un comando específico y directo. Ahora, estamos acostumbrados a las ecuaciones cartesianas para las curvas. Acostumbrados porque nos hemos entrenado en eso, en el colegio y en materias ahora de matemática. ¿Cómo se hace eso? Si uno tiene una curva paramétrica, la forma de pasar a la ecuación cartesiana es intentar eliminar el parámetro, deshacerse del parámetro. Básicamente despejarlo de una de estas igualdades y reemplazarlo en la otra, tipo un método de sustitución. Entonces, el parámetro t va a desaparecer. Si el álgebra lo permite, no siempre se puede despejar, pero si se puede, como en este caso, podemos despejar t como i sobre 2 y reemplazar acá arriba i sobre 2 al cuadrado. Nos queda que x es 4 por i sobre 2 todo al cuadrado. O sea, nos relaciona x con y directamente. Está hecho acá en detalle. Si t es i sobre 2, x será 4t cuadrado, nos queda 4i sobre 2 al cuadrado. Haciendo las cuentas, x es igual a i cuadrado. Y tenemos la relación directa entre x e y sin el parámetro. Esta es la ecuación cartesiana de la curva. Y cuando uno ve este recuadrito, bueno, si está entrenado dice, buenísimo, esto es una parábola. Pero quiero decir, vemos algo si tenemos entrenamiento para verlo. Y quizá quien no está entrenado ve x igual a y cuadrado y no se imagina lo que se imagina alguien entrenado. Yo que ya hice estas cosas, sé que si veo x igual a y cuadrado, es una parábola que tiene el vértice en el origen, que tiene el eje de simetría horizontal y que tiene las ramas hacia la derecha. No digo que simplemente se ve porque uno es inteligente y lo ve. Insisto, corresponde a un entrenamiento donde cierta forma de ecuación, forma canónica se la llama, corresponde a cierta forma de figura y uno básicamente lo memoriza. Entonces, desde algún punto de vista, la forma paramétrica es mucho más directa y más sencilla que la forma cartesiana. Pero si estamos entrenados, la forma cartesiana nos sirve, por supuesto. Entonces, la vamos a seguir haciendo. Fíjense que este trabajo que acabo de hacer no es nuevo para ustedes. En una entrega de la práctica de cinemática se pedía hacer algo así. Está bien, no es que estamos mareados. Hay cosas que tuvimos que decir para trabajar en el momento. No les hicimos mucho espacio para que no parezca lo principal. Pero estamos en la posición ahora de que la estructura general la tenemos y ciertos detalles los podemos ubicar en el contexto y verlos con cuidado. Ahora bien, si escriben la ecuación cartesiana, han perdido información. No solo que no dice qué punto se visita en cada momento, que es lo que menos nos interesa ahora realmente, pero sí perdieron la información de dónde empieza y dónde termina la curva. El parámetro, que va desde 0 hasta 1, decía, esto empieza en x de 0 y de 0, que es el 0, 0, y termina en x de 1 y de 1, que es el 4, 2. Cuando escriben la ecuación cartesiana, lo que tienen es la parábola completa. Entonces, si quieren describir una trayectoria, tienen que dar la ecuación cartesiana y alguna indicación del tramo. Por ejemplo, decir esta frase: la trayectoria es el tramo de la parábola de ecuación x igual a y cuadrado, recorrido desde tal lugar hasta tal lugar. Y además, cuando perdieron la información de dónde empieza y dónde termina,
perdieron la información de para qué lado se recorre. Al agregar punto inicial y punto final, decimos en qué sentido o con qué orientación se recorre. Bien. Entonces, lo que les quiero contar ahora es que la forma paramétrica nos sirve mucho, la necesitamos, pero que queremos independizarnos del tiempo. Entonces, la idea es reparametrizar. Reparametrizar es, una vez reconocida la curva, escribirla en forma paramétrica, pero con algún parámetro geométrico, algo que tengamos a mano en el dibujo. En este caso, la parábola x igual a y cuadrado nos dice cómo x depende de y, o cómo y depende de x, según lo queramos ver. Entonces, por ejemplo, si despejamos y igual a x cuadrado, con signo más porque x es positivo, como se ve en la ecuación, si x igual a y cuadrado, x es positivo. Entonces, no, perdón. Y se lió. Olvídense esa parte. De x igual a y cuadrado, despejamos y igual a raíz de x, que podría ser más raíz de x o menos raíz de x. Y tenemos el dibujo para saber que es y positivo, así que corresponde más raíz de x. Fíjense que hubo que meter mano para elegir bien el signo. Entonces se puede escribir y como más raíz de x, y en esta ecuación reconocer que x sirve de parámetro. X tiene que barrer desde 0 hasta 4, como dice el dibujo, y lo tiene que acompañar. Cada vez que movemos el valor de x, el valor de y tiene que tomar la altura correcta, que es básicamente lo que hacemos cuando graficamos cualquier función. La variable que está en las abscisas la tomamos como parámetro, es la que pensamos que se mueve, que va de tal lugar a tal lugar, y la que están ordenadas la acompaña. Entonces, decir en lenguaje de funciones que y depende de x es una forma de parametrizar la curva. Se entiende acá tácitamente un primer renglón donde dice x es x, y segundo, y depende de x. Con decir cuál es el intervalo que recorre x, decimos el tramo de curva y decimos la orientación. ¿Sí? El parámetro en este caso es la proyección del punto de la curva sobre las abscisas. Pero también podríamos usar la función al revés. O sea, en lugar de decir que y depende de x, decir que x depende de y. Nadie nos obliga. Y es mucho más sencilla la función, una cuadrática. Entonces, podemos hacer este otro trabajo, lo recuadro. Decir que y es el parámetro, decir que x depende de y. Acá tenemos un primer renglón que dice que x depende de y de tal manera que y tiene que recorrer el rango que le corresponde. Perdón, eso también lo sacamos de la figura. El valor de y va entre 0 y 2 por el tramo recorrido. Y tenemos que hay como un segundo renglón tácito que dice y es igual a y. O sea, x depende de y de tal manera y es y. Son los dos renglones que parametrizan x e y en función de y. O sea, en estos dos ejemplos hemos parametrizado el punto de coordenadas x, y en función de una de las coordenadas. Y basta decir qué rango recorre esa coordenada para que el otro lo acompañe. ¿Sí? Son formas geométricas, nada que ver con cinemática entonces, pero son formas de escribir la curva en forma paramétrica. En la práctica, no se asusten, no se preocupen demasiado, vamos a trabajar con curvas sencillas, básicamente con segmentos de recta, donde la ecuación cartesiana es y igual a mx más b. Y vamos a trabajar también con circunferencias, donde el parámetro es el ángulo, y entonces el ángulo yendo de tanto a tanto me dice qué tramo de circunferencia recorro, y a lo sumo alguna parábola asociada a tiro oblicuo, pero con estos ejemplos deberían ya quedarse tranquilos de que la parametrización de una curva es un proceso natural, lo vamos a necesitar y se hace en forma bastante intuitiva.